Oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engendré, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías 1, del 2 al 3. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Donai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de jueves 16 de octubre del 2025, y bajo la misericordia, el amor y la misericordia que Jesucristo nos entregó un día en la cruz para morir por nosotros y para liberarnos de todos nuestros pecados pasados y así poder abrir esa puerta que nos va a dirigir directamente a los atrios de Papá. Y bajo la supervisión del Ministerio Internacional de Calidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempos de Conexión con Papá. Como costumbre, todas las mañanas Papá nos trae un gran mensaje, pero hoy más que un mensaje, es una pregunta no para Dios, sino para nosotros. Y hoy Papá nos pregunta algo muy intenso, algo muy profundo, y por eso así va a estar titulado este devocional hoy: ¿por qué mi pueblo no cree en mí? Sí, mis queridos hermanos, hoy el dolor de un padre que ve cómo la fe se apaga en ese pueblo en el cual Dios ha creado. Hay palabras que no solo fueron escritas para un tiempo pasado, sino son ecos de un Dios que sigue hablando con el corazón herido por la incredulidad de su pueblo. En Isaías 1, el Señor abre la boca con un lamento que suena más como un suspiro de amor traicionado. Crié hijos y los engendré, y ellos se rebelaron contra mí. Hermanos, aquí no hay un Dios airado que exige adoración, sino un padre que sufre por ver cómo sus hijos se alejan y han dejado de confiar en Él. No se trata de ateos, ni de paganos, ni de hombres sin conocimiento espiritual. Se trata de su pueblo, de aquellos que fueron testigos de su gloria, que han cantado con su presencia, que han gozado de la presencia, que han sentido su toque, pero que en el día de la prueba no creyeron, ni han podido creer en ese Dios maravilloso y precioso que es Dios. Esta es quizás una de las más profundas heridas del corazón de Dios, la incredulidad del creyente. Dios no se duele del que nunca lo conoció, sino del que había caminado con Él y se olvidó de su poder. Por eso este devocional es un espejo para el alma, mis queridos hermanos. Este devocional es un llamado de atención para todo aquel que en algún momento lo recibió, que se gozó con Él, que en algún momento lloró por la presencia del Señor, que anhelaba con tantas ansias estar bajo esa presencia. Y ahora Dios está preguntando con ternura, porque también
lo está haciendo con ternura en este devocional, preguntando por qué mi pueblo no cree en mí si yo nunca le he fallado. Es una gran pregunta que papá se está haciendo y que nos está haciendo a cada uno de nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿en qué momento Dios te ha fallado? ¿Por qué consideras que Dios te ha fallado a ti, mi querido hermano? La pregunta no nace del enojo, sino de la compasión. Y debe nacer de la compasión. Es la voz de un padre que, mientras sus hijos confundidos, temerosos, paralizados por la duda, comienzan a, a desmoronarse, comienzan a dejarse enfriar y dejar que su fe mengue. Hermano, Dios solo desea que vuelvas a abrir tu corazón y que vuelvas a buscarlo. Es lo que Dios siempre ha querido con cada uno de nosotros. Y por eso es este ministerio. Este ministerio es para aquel que en algún momento se alejó. Pero hoy Dios quiere decirle con este devocional y con este ministerio: todavía estoy aquí, hijo mío, estoy aquí esperándote. Todavía estoy, te puedo, te puedo volver a transformar. Aquí no estamos hablando únicamente de transformación, es de darte una nueva oportunidad, no a Dios, sino a ti, una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de enmendar tu dirección y de volver a caminar directamente en los atrios de papá. Mira, para poder desarrollar este tema, hay que mirar cuando el pueblo de la fe dejó de creer. ¿En qué momento el pueblo de la fe dejó de creer en ese Dios? En toda la historia bíblica, el mayor desafío de Dios no fue el pecado del mundo, sino fue la incredulidad de su propio pueblo. Israel vio más milagros que cualquier otra nación sobre la tierra. Las aguas del mar se abrieron, el maná cayeron de los cielos, el fuego encendido en el monte, el sol que se detuvo en Gabaón. Y aún así, cuando Dios le pidió creer una vez más en él, tuvieron miedo. Creyeron para salir de Egipto, pero no para entrar a Canaán, la tierra prometida. La incredulidad es selectiva. Creemos en lo que nos conviene. Dudamos cuando el proceso duele. Así como Israel, muchos hoy creen en Dios, que Dios nos puede salvar, pero no que pueda restaurar lo que está roto. Creen que Dios puede sanar, pero no puede transformar su carácter. Creen en un Dios de historia, pero no en un Dios del presente. Y entonces el cielo vuelve a preguntar: ¿por qué mi pueblo no cree en mí? Es que es muy fácil querer un pueblo del pasado, un Dios del pasado, un Dios de historia. Pero lo más importante y lo que Dios quiere es que no únicamente creas en el Dios del pasado, sino en el Dios que está hoy rigiendo nuestro presente. Miremos un ejemplo contundente: el pueblo en el desierto, después de ver las 10 plagas, de cruzar el Mar Rojo y de comer pan del cielo, cuando los espías regresaron con el reporte de la tierra prometida, 10 de ellos dijeron: no podemos huir contra
contra aquel pueblo, porque son más fuertes que nosotros. Números 13:31. Y esos fueron los que dijeron esa parte de los espías. Pero hubieron dos que sí creyeron. Y esos dos fueron los que entraron a la tierra prometida. Esa declaración fue el miedo más fuerte que tuvieron esos hombres. Fue una negación práctica del poder de Dios. No estaban diciendo Dios no existe, sino que Dios no puede hacer otra vez otro milagro. Y esa es la escena de la incredulidad de un pueblo actual, un pueblo que oramos, que adoramos, pero en lo más profundo estamos dudando si Dios va a intervenir realmente por las circunstancias que cada uno de nosotros tenemos en el momento. Hermanos, la incredulidad es una herida espiritual que apaga todos los milagros. Cuando Jesús camina en Nazaret, en su propio pueblo, los que lo conocían desde niño, los que sabían quién era su madre y su oficio, no creyeron en él. La Biblia dice, y no hizo allí muchos milagros. Y a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. Hermano, el poder estaba presente. El amor seguía intacto. El plan no había cambiado. Pero la incredulidad levantó un muro invisible. Y Jesús no dejó de ser poderoso. Fue el corazón del pueblo el que dejó de ser sensible a la voz del Señor. Y eso mismo hasta ocurre hoy. Dios quiere hacer milagros en tu casa. Quiere hacer un milagro en ti. Quiere hacer un milagro en tu trabajo. Quiere hacer un milagro en el pueblo. Pero los templos se levantan de rostro, cansados de oración de labios, pero no de convicción. Y eso es lo que está sucediendo mucho en las iglesias. Hermanos, vemos en una iglesia donde la rotación del personal del pueblo es tan alto. Hoy viene uno, mañana se fue el que vino antes de ayer. Y así sucesivamente. Estamos viendo iglesias que la rotación de las personas es altísima. Pero es porque las personas, ese pueblo únicamente llega, es por un milagro. Pero como el milagro no se le da inmediato, se cansan y se van. Y pasan a otra. Y pasan a otra. Y están yendo de iglesia en iglesia, buscando que se le haga el milagro. Pero no se acuerdan que el verdadero milagro no es estar rotando de iglesia en iglesia. Es ayudar a construir la iglesia que hay en ti. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Porque es que la fe no se trata de no tener miedo, sino de creer a Dios, decirle a Dios que crees en Él, a pesar del miedo que tenga en tu corazón, a pesar de la dificultad que esté viviendo en el momento. Es decirle, yo creo, yo cierro mis ojos. Hermanos, el profeta Habacuc vivió días oscuros donde parecía que Dios guardaba silencio ante las injusticias, y aún así dijo, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan dado fruto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. Hermanos, si hoy estás pasando por una enfermedad,
Hermano, ¿crees que Dios te va a salvar? Y es que muchas veces tú no te has sanado, es porque verdaderamente tu fe no, no va, como te digo, tu fe no va conforme a lo que verdaderamente estás creyendo. Hermano, he visto muchos hombres y mujeres que Dios los ha levantado de una cama, los perdonó y le dio una nueva vida. Y hoy están dudando si verdaderamente ese milagro ha sido una realidad. Porque de pronto no están caminando, no están brincando, pero hoy tiene vida, hermano. Ahí está el milagro. Tienes que seguir el proceso, tienes que caminar en medio del desierto. Porque es que el milagro no va a ser el obstáculo para que tu desierto te siga formando. Eso no va a ser el milagro. El milagro es que hoy todavía tienes vida, que hoy pudiste abrir tus ojos y que hoy tienes la oportunidad de seguir progresando. Eso es la fe. Creer sin ver, confiar sin entender y adorar aunque te siga doliendo el proceso. Recuerda que para volver a creer solo tienes que mirar a los ojos del Señor y volver a tu fe. La fe se alimenta de la memoria espiritual. El alma que olvida lo que Dios ha hecho fácilmente duda de lo que Dios podría hacer. Por eso el salmista decía, no olvides ninguno de sus beneficios. Salmos 103:2. Cada vez que recuerdes cómo Dios te levantó, cómo Dios te sanó, cómo abrió las puertas cuando todo estaba cerrado, tu fe se va a fortalecer. Pero si tu memoria se llena solo de lo que te falta, si tu memoria solo se llena de lo que perdiste, de lo que no salió bien como tú esperabas, entonces la incredulidad va a ocupar ese lugar en tu corazón. Dios no te pregunta si puedes creer en grandes cosas, solo te pide que recuerdes, solo te pide que te acuerdes cuando Él te atendió la mano, porque recuerda su fidelidad, porque muchas veces es muy fácil recordar su fidelidad pasada, pero hoy que necesitas la fuerza, tienes que seguir creyendo en esa fidelidad futura y presente. Hermanos, lo que hace la fe es conmover el corazón de Dios. El Señor no se aleja del incrédulo, pero no puede manifestarse bajo su gloria donde no hay confianza hacia Él. Él no busca adoradores talentosos, busca corazones que sigan al Señor y que digan, Señor, no entiendo, pero confío, no veo salida, pero sé que tú eres mi camino, mi verdad y mi vida. Hermanos, la fe no nos va a evitar, como dije anteriormente, entrar a los desiertos, pero sí te va a mantener bajo el desierto. Te va a ayudar a atravesar con esperanza cada desierto que la vida te coloque, cada prueba que Dios te ponga. Y la incredulidad no impide que Dios sea Dios. Nunca va a impedir la incredulidad que Dios sea Dios, que tu papá sea tu papá, pero te impide a ti experimentar su plenitud, porque no vas a permitir que Dios obre en ti. Hoy hay un Dios y un papá que sigue preguntando con ternura, ¿por qué mi pueblo no cree en mí? Y es una pregunta que va a retumbar
y debe retumbar en los corazones de cada uno de nosotros. Dios no quiere respuestas con excusas. Respóndele con una vida que confíe en Él, en una vida con oración, de esperanza, con una obediencia, que no negocie con el mundo. Porque el pueblo que cree verá su gloria una y otra vez. No permitas que tu historia sea de los que se detuvieron en las puertas de la promesa por no creer, que no pudieron entrar a Canaán porque no creyeron. Que cuando el Señor mire tu vida, encuentre una fe que aún arda, aunque el fuego del proceso haya querido apagarla. Hoy tu fe enciende toda mecha que en algún momento estuvo apagada. Esto es lo que hoy Dios quiere traernos a cada uno de nosotros. Y es la pregunta que nos tiene que retumbar día y noche. ¿Por qué no hemos querido creer en Él? ¿Por qué no hemos querido serle obedientes? ¿Por qué no hemos esperado la misericordia del Señor, teniendo una fe prendida y plena en su palabra y plena en su misericordia? Con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Padre eterno, hoy vengo delante de ti con un corazón humillado y sincero, reconociendo que muchas veces he dudado, que he mirado más las circunstancias que tu poder. Perdóname por cada vez que mi miedo habló más fuerte que mi fe. Señor, quiero volver a creerte. No solo creerte a ti, sino creer en ti. Aumenta en mí mi fe, Señor. Dame ojos que vean lo invisible, oídos que escuchen tu voz, aunque en el medio haya mucho ruido. Dame un corazón que no se rinda cuando no entienda tus caminos. Hazme recordar las veces que me sacaste de la oscuridad, que me abriste las puertas y que hiciste milagros en mí. Despierta en mí una fe viva, que no dependa de los resultados, sino de tu carácter y del carácter que has impreso en mi corazón. Padre amado, que nunca más tengas que decirme o de preguntarme por qué no crees en mí. Que mi vida sea una respuesta permanente a tu amor, un testimonio de tu confianza y tu rendición total hacia nosotros, tus hijos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.